Muy buenos días. El día de hoy es día 20 de septiembre de 2019. Tenemos nuestra sesión del seminario Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistema y le damos la más cordial bienvenida a la ponente del día de hoy, que es la maestra Jessica López Moncada. Ella es egresada de aquí del posgrado en Ingeniería Industrial, proviene de la Universidad de Javeriana de Cali, Colombia, y bueno, tuvo un egreso con mención honorífica. Ahora colabora con la jefa del departamento en distintos proyectos y bueno, pues le pedimos que nos platicara de esta investigación que tiene el nombre Los riesgos y el enfoque sistémico. Entonces, bueno, pues los dejo con ellas y bienvenida. Muchas gracias, doctora. Buenos días para todos. Creo que ahí no quedo tapando un poquito, ¿no? Ahí está bien. A ver, me cortan. Como comentaba la doctora, vengo a hablarles un poco de riesgos y el enfoque sistémico. En la parte de riesgos he trabajado en las empresas donde he tenido mi recorrido profesional. Y luego en mi tesis de maestría adelantamos un poquito de la parte de riesgos y desde que estoy en el posgrado de sistemas he querido ver cómo es el enfoque sistémico de este tema de los riesgos. Es importante y se ha vuelto más importante, ahora les voy a mostrar cómo los riesgos han venido tomando fuerza. O sea, antes sabíamos que existían, pero no les hacíamos ningún tratamiento, sino que los asumíamos. Ahora ya es parte vital en los proyectos, tanto en la parte de salud ocupacional como hasta en cosas simples como un simple proyecto pequeño, ya debe considerar cómo se va a atacar los riesgos. Un poco del contenido de lo que les voy a hablar es las definiciones a grandes rasgos, los factores de riesgo en general, la gestión, cómo se gestionan estos riesgos, las herramientas que se pueden usar para gestionar y un poco de abordar qué es el enfoque sistémico dentro de esta parte de riesgos. Déjalo así, está bien. Pues ya todos sabemos, tenemos una noción, todos pensamos que sabemos qué es el riesgo, qué es una amenaza y qué es una vulnerabilidad, pero cuando en realidad nos sentamos a analizar y lo queremos definir, no encontramos una definición muy idónea. Esta definición la hizo este organismo de protección civil mexicano y a mí me gusta mucho porque habla de el agente perturbador y el agente que se perturba. Entonces es más fácil de comprender y esto es aplicable a todo tipo de instituciones, edificios, proyectos. Entonces el riesgo son los daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, es decir, cuando algo ya se consumó, ya está hecho. Sin embargo, la amenaza, por su parte, es un fenómeno o actividad humana o condición peligrosa que puede ocasionar la muerte. Es decir, si no protegemos esta amenaza, se convierte en el riesgo. Y la vulnerabilidad es la susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños. Nosotros todos somos vulnerables, ¿no?, a sufrir cualquier tipo de daño. Sin embargo, hay amenazas en las que podemos estar más implicados. Si vamos a subir las escaleras, podemos caernos. Obviamente no estamos pensando en todo el tiempo, pero si las escaleras están mojadas, estamos con más vulnerabilidad, entonces estamos más afectables. Entonces eso es importante de medir y tener en cuenta que a veces hay amenazas que tenemos que manejar, que tenemos que aceptar, pero a veces hay otras amenazas que podemos evitar para que no se transformen en riesgo. Como les contaba al principio, la evolución del riesgo ha sido súper notoria en los últimos 20 años. Todo empieza a hablarse de riesgos por allá en los años 1880, después de entre las revoluciones, y estos riesgos de los trabajadores, porque empiezan a pasar muchas cosas en estas empresas, aparte de su obligación de trabajar y lo que hablábamos hace ratito de la película Tiempos Modernos, en donde todo era producción en masa y un paso se saltaban y ya estaban afectados. Entonces este riesgo de los trabajadores y todas estas, digamos, demandas que muchos no lograron ganar, se conciben en la Organización Internacional del Trabajo, donde empiezan a tratar de que no se vulneren los derechos de los trabajadores. En esta época también nace la norma NFPA, que es la que conocemos y manejan los bomberos. Entonces ahí ya hay un inicio del tema de riesgos. Tenemos las guerras, tenemos situaciones que digamos que congelan un poco el avance en tema de riesgos, pero luego en los 60 vuelve otra vez otros movimientos. Aquí ya pasa lo de los desastres naturales, entonces ya empieza a preocuparse más
ya sale la Organización Nacional de la Salud, la ONU, a hacer presencia en esta parte que faltaba. Todos los temas de salud pública, por todas estas, después de la gripe española y todo este tema, ya empieza a haber estos riesgos sanitarios, nace Protección Civil. A pesar de que la bomba de Hiroshima fue en el 45, hasta el 60 se habla del tema de seguridad nuclear. Y las empresas también empiezan a ver que hay unos riesgos administrativos, unos riesgos no solo laborales y de los trabajadores, sino además económicos, financieros. Entonces empiezan a nacer estas normas internacionales para apoyar a estas empresas en que logren administrar estos riesgos. Luego otra vez tenemos un periodo entre los 90 y los 2000 en que toda la parte de informática fue el boom, ¿no? Entonces tenemos el Y2K y toda esta cosa de qué íbamos a hacer con toda nuestra información cuando llegara el 2000. Entonces nace todo este tema del riesgo de informática, ¿no? De los sistemas, pero ya de los sistemas de computación. Y también tenemos una ola, sobre todo en Latinoamérica, del narcotráfico, que a lo mejor no nos permite también adelantar mucho. Y los tratados de libre comercio, que nos obligan a seguir hablando de estos temas de riesgo. Entonces, entre el 2000 y 2019 vemos un gran crecimiento en todos estos aportes que se habían hecho previamente, todo lo que es la ISO 31000, que es solo dedicada a riesgos, que no es certificable, pero que es una base fundamental es aplicable a todo, es estándar. La OSHA, que se había manejado mucho tiempo, como la parte de salud ocupacional, ahora migra a ISO 45000. ¿Para qué? Para que sea parte de la familia ISO y ya todos tengamos como una alineación general. La ISO 27000, los sistemas globalmente armonizados. Esta es toda la parte de marcación de elementos químicos y biológicos, ¿no? Que mutó para que fuera más estándar y ya ahora solo se usa esta. Ahora hay un término súper nuevo, que es el compliance. Ahorita ya hay certificaciones en compliance, las empresas tienen un área de compliance que ahorita solamente está, digamos, abarcando la parte legal y un poquito la parte financiera. Sin embargo, esto va a crecer y ya se va a volver un área. O sea, el riesgo va a tender a tener su propia área de análisis. Todo el manejo de datos y el machine learning han hecho que el riesgo sea parte fundamental de lo que hay que estar estudiando. Entonces hay muchos factores de riesgo, cada empresa puede tener sus riesgos, una institución puede tener sus riesgos, nosotros como personas estamos expuestos según nuestra labor, según nuestras rutas cada mañana a diferentes riesgos. Entonces es importante conocer todo el tema de cómo estos factores, a qué factores nos estamos exponiendo. Entonces tenemos físicos, químicos, mecánicos, biológicos, informáticos, financieros, legales, ergonómicos, sociales. O sea, es una gama alta de riesgos que tienen que ser estudiados por diferentes profesionales, pero que pueden ser adaptados y manejados con las mismas herramientas si conocemos del tema. Ahí en la parte de factores de riesgo biológico, ayer estaba leyendo una noticia precisamente de la Organización Nacional de la Salud, donde decía que los riesgos sanitarios, que nosotros los biológicos son los que se ven en los hospitales, ¿no? Que se puedan inyectar, que les salpique sangre. Los sanitarios son a grande escala, como las pandemias. Ellos decían que nos va a afectar próximamente un tipo de pandemia, que vamos a estar todos afectados. O sea, y el único tratamiento que hay es que cada gobierno actúe. Entonces, desde la Organización Nacional de la Salud están viendo este tema de riesgo, pero se debe escalar a los gobiernos, desde ahí el enfoque sistémico. O sea, cada gobierno debe reconocer el tipo de personas que tiene. Obviamente se vuelve complejo, porque la sociedad ya es un tema de complejidad. Entonces, pero cada gobierno debe instalar estas políticas que nacen desde la Organización Nacional de la Salud y proyectarlas al tipo de personas que tienen, las personas que no llega la información, las personas que no cuentan con recursos sanitarios para, digamos, lavado de manos tan simple. Entonces, por eso la parte de sistémica es importante en los riesgos, porque una persona, por ejemplo, el ministro de Salud aquí, va a tener una amplia gama de focos para controlar este tipo de riesgos sanitarios. Entonces, ¿cómo se maneja la parte de análisis de los riesgos? Primero hay que hacer una descripción del sistema, que era lo que veníamos hablando. O sea, es importante saber en qué sistema vamos a actuar, qué sistema vamos a abarcar. Luego se debe hacer una identificación de los riesgos, es decir, a qué estamos expuestos. Hay que hacer un estudio previo, porque muchas veces se inicia este tema de riesgos desde la identificación y saltamos a la evaluación. Pero hay unas personas que conocen del tema y pueden ser llamadas en este punto, o hay una documentación previa sobre este riesgo que podríamos absorber nosotros y usarlo a nuestro favor.
Ese es un enfoque sistémico. También en esta parte hacer un benchmarking, ver nuestros sistemas aledaños, que fue un poco de mi propuesta de tesis de maestría, que era el sistema universitario como tal, porque a veces somos facultades aisladas y somos un sistema en general que podríamos aprovechar uno de otro. La parte de evaluación, hay unas herramientas cualitativas, semi-cuantitativas, y totalmente cuantitativas. Es el caso de escoger. En mi experiencia, ahorita la simulación funciona muy bien en lo que es la parte de procesos, pero en tipos de proyectos, instituciones, cuando hay mucha sociedad incluida, muchas personas incluidas en estos sistemas, lo ideal es que haya una... Para mí el método Delphi es muy correcto, porque en este método las personas que saben, que ya han estado allí, pueden entrar a trabajar y aportar desde esta evaluación. La priorización viene como parte fundamental del análisis de riesgos y el tratamiento, porque no se puede tratar los riesgos todos a la vez. Si estamos hablando de una empresa, no hay los recursos. Si estamos hablando de un sistema tan grande como una universidad, entra la parte de complejidad. Entonces, la priorización permite definir qué tipo de tratamiento le voy a hacer a cada uno, qué es urgente, qué es importante, con qué debo empezar y cuál van a seguir. A lo mejor pasa mucho en riesgos si es que tratamos uno y los demás se ven afectados por ese tratamiento, que no son afectaciones malas, en su mayoría es muy bueno porque se absorbe parte de ese tipo de riesgo a otros riesgos. Y pues los tratamientos que son muy inherentes al tipo de labor de la institución o la empresa o la que quiera trabajar los riesgos. Bueno, entonces para entrar a analizar un poquito qué buscamos en la parte de identificación, pues buscamos la existencia del riesgo. O sea, muchas veces estamos expuestos pero no sabemos. Por eso los interesados, las personas que trabajan, que reportan los riesgos, que están envueltos en temas de riesgo, son los que deben participar y deben hacer parte de esta identificación. Entonces se hace con una revisión, considerar la ubicación, la percepción, porque la percepción de riesgo es diferente para los usuarios, y los tipos de riesgos a los que están expuestos. Luego en la parte de estudio viene la parte de descripción. Entonces hay que hacer un listado de este riesgo, qué está afectando, o sea, los activos, las personas, qué tanto cubre, cuál es la vulnerabilidad que tiene, cuál sería el impacto que tendría tanto económico como en edificaciones, activos fijos, personal, y la vulnerabilidad que está atacando. Si tenemos, por ejemplo, las plantas nucleares, ¿por qué se ubican lejos digamos, de asentamientos de personas? Para evitar este tipo de riesgos que afecte personas. Sin embargo, las instalaciones van a estar afectadas y un rango. Entonces, todo esto viene dentro de la descripción, que es lo que digo que a veces se salta. O sea, es como cuando se elabora un proyecto y se hace un estudio de factibilidad. Esto es la factibilidad también del riesgo, hacer esa descripción de qué se está estudiando. Luego, en la valoración, se hace un uso de las herramientas de grado de destrucción en función de la magnitud del evento, el tipo de elementos de bajo riesgo. Esto se puede medir en valores numéricos, en porcentajes. Cada uno tiene su estructura y cada uno debe apropiarse de esas mediciones y manejarlas y mantenerlas. Es decir, saberlas explicar, saberlas llevar a números, a proporciones para poderlas presentar a los interesados. La diferenciación, hay que saber lo que les comentaba de la dimensión de los riesgos. A veces no se pueden tratar todos, cuáles son sus costos, cuál es su nivel de aceptabilidad. Y pues la toma de medidas hay que tener en cuenta que deben ser realistas, hay que hacer un control de seguimiento si no tiene sentido, y saber que lo barato no es calidad. Muchas veces hacemos acciones inmediatas por hacerlas y luego nos damos cuenta de que no era la solución. Bueno, entonces vamos a ver un poco las herramientas. Son muy conocidas todas en realidad. Para la identificación tenemos la observación. Para poner un ejemplo, aquí en la universidad, la persona que nos colaboran con la parte de aseo y mantenimiento están al tanto de todo lo que está sucediendo. Si solo les diéramos un checklist y ellos pudieran llevar su checklist y poner una nota que en la parte de administración se hiciera seguimiento de verdad esas tareas, todo lo manejaríamos desde mantenimiento y no habría necesidad de luego tomar acciones como, no sé, que se caiga algo y que no se esperaba que se cayera. Esta parte de identificación, por eso es importante. El método Delphi, que les comentaba que los expertos entran a pronosticar qué puede pasar, los cuestionarios, las entrevistas, los grupos multidisciplinarios y el benchmarking. A veces muchas empresas ya tienen un manejo avanzado, muchas otras instituciones, y nosotros podemos apropiar un poco de los que ellos están manejando para hacer esta fase de identificación. El estudio, pues, cuántas personas hay expuestas, qué activos están expuestos, cuál es la información histórica de este riesgo, cómo lo he tratado antes, por qué surgió
qué están haciendo otras personas, qué puedo hacer y qué controles hay actualmente. En la parte de evaluación, pues la parte de análisis probabilístico, la simulación, análisis de modo de falla de efectos, el HACCP, el árbol de fallos, qué pasa si, Chicago, método FINE, y los estándares de gestión de riesgo para la priorización, las matrices de clasificación, la ponderación, el impacto económico y el análisis de afinidad. A veces cuando vamos a entrar a evaluar un riesgo, tenemos miedo de que ya sucedió, no, es que ya estamos tarde, ya no hay nada que hacer, o estamos a puertas de que pase, pues ya no hay nada. A mí me gustó mucho cuando estuve haciendo mi investigación, este autor Cates, que por allá en el 78 dijo, no, hay muchas formas de entrar a evaluar. Usted lo puede hacer monitoreando, que es analizar las posibles causas. Si usted no conoce todavía el riesgo, usted puede decir, esto me puede causar esta situación. La puede examinar y luego hacer un análisis de los efectos para de esa manera encontrar los planes. O lo puede hacer a proyección, o sea, que es primero que examino qué está pasando, luego miro los efectos y de ahí ataco las causas. O lo puedo hacer como un diagnóstico y es, bueno, ya pasó, tengo unos efectos, ahora cuáles son las posibles causas de estos efectos y entro a hacer toda la parte de evaluación y examinación. O sea, lo importante no es decir, es que ya va a pasar, en qué momento lo debemos hacer. Siempre, o sea, los riesgos están constantes y van cambiando y así hay un tratamiento, hay que darle seguimiento porque los riesgos se transforman. Entonces, es importante saber cómo lo vamos a evaluar y cómo lo vamos a adoptar esa metodología de evaluación. Dentro de casi todas las propuestas que han hecho en análisis de riesgos está la parte de hacer una matriz de priorización y creo yo que es muy viable y factible porque nos dejan simplemente localizar dentro de una matriz y darle prioridad. Como se ve aquí, cuando es bajo la intensidad que está la parte verde, son los que pueden esperar o son simplemente actividades de mantenimiento, actividades de supervisión. La parte amarilla es una actividad que hay que estar supervisando, pero que puede tener pequeñas mejoras, pequeños aportes. La parte roja es donde hay que actuar inmediatamente. Entonces, casi todos los autores, unos lo ponen de 1 a 1000, otros ponen en términos cualitativos, en porcentajes, pero en sí, la idea es o sea, hacer una calificación, que se pueda hacer una multiplicación simple que vaya de 1 a 9, por ejemplo, y que de esta manera se pueda priorizar los riesgos a tratar. La medición de esta parte de priorización se puede asignar a un valor económico, que es lo que la mayoría de las instituciones hacen, porque usualmente, dependiendo de ese valor o costo que va a tener, es cómo van a priorizar sus actividades. Luego, con resiliencia, o sea, saber cuánto costaría recuperarse. A veces el costo piensan que no es una inversión, sino un gasto, pero en realidad poder recuperarse saldría más costoso. El impacto es las responsabilidades legales o contractuales que se enfrenta si se ve afectado este riesgo y la prevención, o sea, que serían estas actividades de menor impacto, que son las que están en la parte verde. Entonces ahorita, ya una vez que se ha priorizado todos estos riesgos, está la parte del plan de tratamiento de implementación. Aquí también debemos ver lo sistémico. ¿Por qué? Si yo aquí en este edificio tomo medidas de seguridad, posiblemente puedo afectar a los demás. Si yo digo, el punto de encuentro nuestro en caso de un sismo va a ser enfrente del edificio, yo no estoy considerando el edificio enfrente. Entonces, por eso siempre debe haber una evaluación sistémica. Por eso cuando van a ubicar, por ejemplo, bombas de gasolina, siempre tienen que hacer una revisión del entorno y en 15 kilómetros no debe haber una escuela y en 2 kilómetros no debe haber algo que genere explosión. Entonces, por eso siempre se debe manejar este tema de evaluar el sistema como tal y el entorno. Entonces, para el plan de tratamiento puede ser desde instalar productos o contratar servicios hasta cambiar totalmente el entorno. De mejorar los procedimientos hasta establecer controles de seguridad. De incluir métodos de detección temprana hasta crear un sistema de indicadores a lo que ya hay, porque a veces no podemos hacer estos temas de detección temprana. Y realizar formación y sensibilización y asociar esto con un plan de contingencia y continuidad. Porque a veces sensibilizamos, informamos, pero no damos los planes. Entonces no importa que la gente sepa si no lo estamos haciendo participar. Ajá. En el enfoque sistémico es vital la participación de las personas, porque los activos son importantes, los edificios son importantes, los medios de comunicación son importantes, pero las personas son las que pueden afectar y pueden cambiar el rumbo de los riesgos que yo estoy intentando controlar. Entonces, nosotros tenemos que definir, una vez sepamos estos riesgos y tengamos una noción de cuánto queremos invertir
y tengamos una noción de cómo nos están afectando esos riesgos, tenemos que saber si los vamos a eliminar, si lo vamos a transferir, si lo vamos a mitigar, si lo vamos a explotar o si vamos a hacer una aceptación. La eliminación del riesgo es muy poco probable, o sea, es muy difícil eliminar un riesgo que ya sabemos que está ahí, pero usualmente cuando se cambia algo, por ejemplo, un proceso de una maquinaria, cuando Edward nos comentaba la sesión anterior, o los métodos rudimentarios que hacían en esta empresa, cuando se cambia en su totalidad se están eliminando muchos riesgos, pero es una inversión que se sugiere en ese caso. Las transferencias del riesgo usualmente pasan cuando hay empresas, un ejemplo, empresas filiales que deciden absorber el riesgo de otra empresa porque prefieren que se mantenga a flote una, o aquí en edificios que decimos, no, todos los residuos de estos laboratorios los vamos a depositar en el otro edificio. Estamos transfiriendo ese riesgo, esa exposición a otro, dentro del mismo sistema, a otro agente. Entonces tenemos que saber esa transferencia, cómo va a afectar, por eso el enfoque sistémico. La mitigación de los riesgos es lo que usualmente hacemos, es tratar de acentuar un poco los efectos, que cuando cuando suceda este riesgo, nosotros tengamos los planes de emergencia, podamos responder. La explotación del riesgo es difícil también, pero sucede mucho en la parte financiera. Cuando las personas quieren hacer inversiones en la bolsa, lo que hacen es a veces meterse en estas inversiones que tienen más alto riesgo y explotarlo, o sea, sacar de ellos otra parte más de lo que tenían pensado inicialmente. Y la aceptación del riesgo, que es definitivamente no podemos hacer nada, vamos a vivir con ese riesgo. Muchas personas piensan, por ejemplo, que las acciones que tomamos, por ejemplo, fue ayer que tuvimos el simulacro, ¿no? Ayer, toda esta parte del simulacro que hicimos, que es mitigación, pero en realidad nosotros ya lo aceptamos. O sea, el riesgo está ahí, el riesgo está latente, sabemos que en este país estamos expuestos a temblores, entonces ya lo aceptamos y lo que hacemos es adaptarlo a nuestra vida diaria y aprender los procedimientos para que los efectos sean menos. O sea, no estamos haciendo mitigación, sino que estamos haciendo una aceptación de ese riesgo. Una parte fundamental de esta parte de manejo y tratamiento de riesgos es la comunicación del riesgo. Es una tendencia que va en auge porque se daban cuenta de lo que les comentaba. Evaluaban todos los sistemas, evaluaban la parte económica, evaluaban los activos fijos, evaluaban el producto, que si era una empresa de producción, cómo nos iba a afectar a nuestros clientes, cómo nos iba a afectar, pero nunca comentaban con las personas que estaban dentro de esta empresa o dentro de esta institución. Entonces la comunicación del riesgo es ahora parte fundamental de los planes que hagamos, ya sea para eliminarlo, para mitigarlo, porque son las personas expuestas las que pueden trabajar el riesgo. Entonces, tenemos que trabajar la parte de resistencia al cambio, que es lo que pasa en muchas situaciones, que nos aferramos a un proceso, nos aferramos a un procedimiento estático y no queremos cambiarlo, aun cuando esto incluye riesgos. La concientización. Una cosa es que yo sí quiero cambiar, pero definitivamente no quiero participar de las actividades. O sea, la concientización de la importancia de la participación, de la importancia de la conciencia es una parte fundamental en la administración del riesgo. Cuando las personas están comunicadas, saben los planes de tratamiento, saben que eliminamos este riesgo o que definitivamente lo aceptamos y tenemos que vivir con él, tienen un sentido de inmediatez. O sea, saben las proporciones que tiene ese riesgo, saben que son vulnerables y empiezan a trabajar paralelo a este análisis, a este tratamiento de riesgos. Y pues la participación activa. Si hay un sentido de inmediatez y si hay una concientización, hay una participación activa de los miembros y usuarios. Entonces el enfoque, ya les he venido hablando todo el tiempo de por qué es importante el enfoque sistémico dentro de los riesgos, pero aquí lo puse un poco más resumido. Porque hay acceso a la información estratégica que está sujeta a legislación. Por ejemplo, nosotros aquí a veces en la Facultad de Ingeniería, voy a enfocarlo un poco aquí a nuestra universidad, que fue el enfoque que hice en la maestría. Tenemos unos procesos, pero no hay no hay unos recursos humanos enfocados en la parte de riesgo. Entonces, tenemos mucha ayuda potencial, tenemos aquí muchas personas que estarían dispuestas a ayudar, pero no hay esta dirección que nos alinea a todos. En otras facultades van un poco más avanzados. Por ejemplo, yo les comentaba que la parte del ENALT tiene un plan de tratamiento de riesgos muy bueno. Ahorita, hace la semana pasada en medicina sacaron una aplicación que no necesita internet y funciona como radio. Ayer después del simulacro todos se hablaban por el radio. O sea, informaban cada área cómo estaban. Sacamos 50 personas de las 60 que llegaron inicialmente. Logramos evacuar. De hecho, hubo heridos ayer en la evacuación. Entonces pudieron notificar por ahí, pudieron pedir más rápido. Entonces tenemos que
hacer este enfoque sistémico para pegarnos a estas cosas también, a estos avances que tienen otras áreas y que podemos captar. Nosotros como entes, partes del sistema, tenemos que aprovechar estas relaciones que tenemos. Bueno, mantener relación horizontal para que sus elementos interdependientes conserven autonomía en sus funciones, es decir, que conservemos la autonomía, que sepamos cada riesgo que está expuesto, porque no estamos expuestos a los mismos riesgos de medicina, pero compartimos muchos. Esto nos permite abrazar y obtener mucha información de otras áreas, permitir la unificación de criterios, establecer niveles de clasificación de los impactos, cohesionar cada uno de los subsistemas para que el riesgo no perturbe a los demás y tener una relación directa de gobernanza y políticas públicas desarrolladas. O sea, tendríamos un mejor enfoque si trabajamos como sistema. Entonces, una sugerencia que yo hacía dentro de mi tesis era cómo podemos hacer que el enfoque sistémico dentro de los recursos que tenemos en la universidad. Pues contamos con prácticas, con grupos estudiantiles, con grupos de investigación, con gestión de la capacitación. O sea, tenemos muchas escuelas dentro de las mismas facultades que están dispuestas a capacitar al personal. Tenemos la gestión de comunicaciones, que eso tiene un impacto a nivel ciudad y a nivel país. Los medios de comunicación de la UNAM son muy escuchados a nivel general y nosotros podríamos hacer uso de ellos. Los proyectos semestrales, los programas de bienestar y los de servicio social, es decir, el recurso humano lo tenemos, en el que podríamos usar toda esta cadena de aprendizaje y de comunicación del riesgo para proyectarnos y unificarnos como sistema y además contribuir a nuestro entorno, porque hay muchos, o sea, aquí donde está ubicada Ciudad Universitaria, por ejemplo, tenemos el Instituto de Pediatría, tenemos centros comerciales que podríamos apoyarnos a hacer una red general de tratamiento de riesgos muy, muy buena y muy saludable. Bueno, entonces como conclusiones, las metodologías de gestión de riesgo proporcionan una base para un sistema de gestión preventivo. La idea es llegar a una etapa preventiva, promoviendo el principio de responsabilidad y fortaleciendo la imagen de cualquier institución que lo haga. La importancia del tratamiento de riesgos es lograr la comunicación y contribuir a que se involucren los interesados, porque esto facilita monitorear, no solamente hacer el tratamiento y hacer las evacuaciones, sino que podemos ir monitoreando cada vez que una persona que esté empapada de esto, porque lo hemos comunicado de forma eficiente, nos pueda decir, es que yo veo que este tratamiento ya no está haciendo el mismo efecto, es que yo siento que ya no estoy bien protegido. Y identificar los riesgos y valorarlos en función de sus consecuencias con un enfoque sistémico permite comprender el medio y establecer las prioridades para el tratamiento. El enfoque sistémico nos da esa visión, no solamente de nosotros, sino de qué está pasando más allá y absorber también. O sea, estamos trabajando por los demás y los demás trabajarían por nosotros. Como recomendaciones, siempre que se haga una parte de análisis de riesgos, hay que también trabajar la resiliencia. Las empresas lo manejan como el costo de recuperación, pero la resiliencia es el término correcto, es decir, cómo nos vamos a recuperar, no solamente como empresa, como economía, sino como personas, como institución, como familia. Revisar el proceso de su monitorización, no vale la pena hacer todo un plan de tratamiento de riesgos, de tomarse todo el tiempo a hacer una evaluación que no es corta y que es desgastante, sino lo vamos a revisar, lo vamos a estar actualizando. Y vale la pena siempre alinearlo con la estrategia, que era lo que les comentaba ahorita cuando les decía la propuesta que hice en la maestría. Si la estrategia de la universidad y sus objetivos son formar personas, ¿por qué no usamos estas mismas personas para que nos formen a nosotros en riesgos, para que nos ayuden con el tratamiento de los riesgos? Entonces esa es la importancia de alinear con la estrategia. Bueno, les dejo en la presentación un poco de la bibliografía. El tema de la ISO 31000 pues no es certificable, pero está muy amplia, podría revisarse. Toda la parte de protección civil de la Ciudad de México tiene una buena base. A veces se confunde el tema de protección civil, a veces llamamos a protección civil para cualquier situación. Protección civil solo está para desastres, entonces tenemos que saber diferenciar las entidades, los entes en que nos debemos apoyar. Y pues muchas gracias. Pues muchas gracias. No sé si tengan dudas, inquietudes. Sí, la dinámica del seminario es esta, ¿no? De esta presentación hay una reacción que nos motiva a participar y que ojalá que los que miren el video en YouTube también le dirijan algunos comentarios, preguntas. Estarán invitados a dirigirse a ella. Va a aparecer en todos sus datos ahí en el video. Y bueno, los presentes aquí, el ingeniero Eder Herrera y la matemática Verónica Nieves, pues los invitamos a que participen. ¿Quieren comentar algo? ¿Hacer preguntas? Sí, en la tesis que hiciste, la enfocaste en la ciudad universitaria. En ciudad universitaria.
Bueno, la enfoqué en cómo las instituciones de educación superior deberían hacer su tratamiento de riesgos y deberían retomar este enfoque sistémico para trabajar unidos. Pero el caso de estudio solo lo apliqué a los edificios STIU de la Facultad de Ingeniería. O sea, porque es enorme el trabajo que hay cuando pues intentas llegar a personas que están haciendo la parte de tratamiento de riesgos. Es difícil porque los mismos administrativos son los encargados y obviamente el trabajo administrativo absorbe demasiado tiempo, lo que hace más difícil hacer el tratamiento de riesgos. Entonces, pues intenté hacerlo lo más grande que se podía, pero pues 3 edificios básicamente. Y en la identificación de esos riesgos, porque en las primeras etapas mencionabas que primero hay que identificarlos, ¿no? ¿Cuáles fueron los riesgos más, ¿cómo se dice? Visibles, digamos, visibles, que se podrían materializar aquí. Los físicos. Los físicos son todos los que hacen parte de caídas, golpes, que la infraestructura está muy asociada a que sucedan esto. Por ejemplo, las instalaciones como tal. Cuando hacíamos una evaluación y pasábamos con un checklist por algunos, digamos, salones, nos dábamos cuenta que habían cosas desprendidas que podían caerse. Eso es parte de los riesgos físicos. Entonces fue lo que más encontré. Pensé que iba a ser la parte de laboratorios. Sin embargo, cuando hablé con las personas de los laboratorios, sí tenían un buen manejo de sus riesgos internamente y de sus residuos. Entonces, por ahí no fue tanto el riesgo más que los físicos. Afortunadamente, los mecánicos por maquinaria, digamos que aquí la única, porque se maneja maquinaria aquí, digamos, nada más la cortadora del pasto es una maquinaria. Entonces, allí solamente lo que se puede ejecutar es protección personal y capacitación y el mantenimiento del equipo. Entonces, digamos que esos dentro de mi matriz no quedaron clasificados como rojos, sino como verdes, porque es simplemente una parte de mantenimiento, capacitación, equipo de protección personal y ya, pero la parte de físico fue lo que más encontré. ¿Algún financiero o alguna? Yo la parte financiera y de tecnología de la información no la contemplé, porque no me iban a dar acceso a esa parte de la información. Entonces no podía hacer el caso de estudio. La contemplé como sugerencia, más no en mi caso de estudio, porque era muy difícil obtener información. Yo creo que aquí más que financieros, porque digamos que pues no hay, digamos, una inversión económica en bolsa ni nada, es riesgos económicos, que a lo mejor no haya el suficiente recurso un año, que haya que hacer una inversión en infraestructura grande, que me modifique mi presupuesto anual, entonces más económicos que financieros, pero como no iba a tener acceso a esa información, no lo manejé. De hecho, cuando me lo mencionó aquí en la presentación, recordé que, por ejemplo, la transferencia del riesgo dio lugar o se convirtió en un nicho de una oportunidad de negocio y hay empresas que se dedican para rescatar la cartera vencida. Exacto. Entonces, que son los que nos llaman todos los días. Exactamente. Y que son, por ejemplo, en el caso de los bancos, que ya los bancos ya sienten que es una amenaza el manejo del riesgo de la cartera vencida, pues contratan una empresa que, bueno, tampoco es que estemos muy orgullosos de sus métodos que van a emplear para cobrar, ¿no? Pero, pues, están dispuestos a hacerlo, por lo que veo. Exacto. Ellos se evitan ese desgaste, ese riesgo de perder esa cartera y contratan seguros y a estas empresas. No, y que de seguro pues tiene un costo, ¿verdad? Para Exacto, ellos. Sí. Entonces, esta transferencia del riesgo se convierte en una empresa, ¿no? O da lugar a una empresa. Yo dije, el señor está caminando en el... Entonces, es importante ver que, y hay unas lecturas del doctor Ley Borrás, de la Universidad de Veracruz. Yo recibo su correo cada semana. De lectura, ¿no? Que está muy, muy buena. Pero también me interesa mucho esta parte de los riesgos en la UNAM, ¿no? Nosotros estamos todos los días sometidos a esto, por ejemplo. Hasta donde yo sé no se ha evaluado la higiene de las instalaciones, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a hongos, en cuanto a ácaros, en cuanto a un montón de cosas que pues vemos que los profesores, por lo menos de un piso, digamos del de segundo piso, como en el año 2000, ¿qué les gusta? Porque nos cambiamos aquí en el 98, 99, yo creo 2000 ya estábamos acá. Se dieron 3 casos de cáncer en el mismo departamento, ¿no? Con personas muy agotadas físicamente.
Entonces, pues sí, surgía la pregunta, ¿no? ¿Qué estamos respirando? ¿No? Sí, hay un factor como... Aquí hay la parte de plagas está bien controlada, pero la parte ergonómica no. Si hacen digamos que el personal de intendencia tiene un acceso a esa parte de ergonomía, pero como docentes no. Y es muy importante porque ahora hay un síndrome que se está estudiando mucho en la norma 035 de salud ocupacional, que es el síndrome de burnout, que los profesores están siendo afectados por eso. O sea, es parte del cansancio, de estar expuestos a grupos diario, de hablar más fuerte, ¿sí? De preparar material, claro, va generando un agotamiento. Antes los problemas de los docentes, digamos que era el manguito, porque escribían, el túnel carpiano por el uso de computadora, los ojos por la lectura. Ahorita ya hay un factor de estrés que se tiene que considerar. Entonces, esa parte de salud ocupacional y ergonomía sí tiene que estar asociada a este análisis de riesgos. En este tipo de instituciones es muy importante. Y lo que comentaba antes de cómo se transfiere este riesgo, tengo algunos conocidos que trabajan en la parte de... se me olvidó el nombre, de banca y valores, ¿no? La comisión bancaria. Y ellos también se han encargado siempre de evaluar esta parte del lavado de activos, ¿no? Que eso ni siquiera es riesgo financiero, es simplemente, es una fortaleza enorme para solo evaluar el lavado de activos. O sea, es increíble la estructura que tienen. Y ahorita se ha incorporado una nueva parte de evaluar y son las fintech. Son estas empresas de tecnología que se encargan de hacer estos sistemas para los bancos para eliminar este tipo de riesgo. Entonces ellos no solamente tienen que ir a evaluar los bancos, sino que también tienen que evaluar cómo está toda la parte de atrás de esa tecnología, es decir, cómo están funcionando sus algoritmos, sus programas, cómo evitan que haya lavado de dinero, como el buró de crédito de una persona, pero para la parte de cómo está siendo afectada por el lavado de activos. O sea, hay toda una historia detrás de eso y ellos para cumplir estas normas tienen que hacer mucho trabajo, o sea, para volverse fintech, para poder apoyar a un banco, el banco los hace una auditoría. Entonces, este es otro ejemplo de esta parte de absorción del riesgo. Sí, de hecho, por ejemplo, que a los nanosegundos, las inversiones y todos los movimientos en casa de bolsa, por ejemplo, abren unas ventanas, se han dado coloquios acá en el IMAS, que por ahí se fugan, ¿no? Los lavados, y entonces ahorita hay 2.000 billones y al rato no hay nada, ¿no? Exacto. Entonces es una cosa terrible, sí. Y sobre todo que van contra tiempo y con desarrollo tecnológico. Sí, claro, o sea, es la creación diaria de encontrar esos candados para cerrar eso, o sea, eso es un trabajo que no tiene fin. Esta parte de ese riesgo solamente del lado de dinero es algo infinito y de una cantidad de información que ahí es donde entraba la parte de Machine Learning, o sea, ¿cuánto tiempo van a tener que seguirle trabajando? Porque cada día hay más cosas. O sea, ahorita ya con la huella, con el iris, o sea, cada vez se va poniendo más compleja la situación y ellos tienen que ir a la par haciendo estas revisiones de riesgo. Por eso es que yo decía la parte del sistema, enfocarlo. 1, 2, usar las personas que están involucradas porque son las que saben. Nosotros podemos traer muchas personas expertas en riesgo, pero siempre deben estar apoyadas esas personas por personas internas. Porque si no hay un acompañamiento desde adentro de cada institución, la persona externa solo va a traer lo que sabe, pero en el día a día es donde se viven las cosas. Exacto, estoy muy de acuerdo. ¿Vero? Pues bueno, a mí me gustó la parte de cómo conjuntas todo como un sistema, y la pregunta que tengo nada más es como qué limitaciones tuviste cuando hiciste tu caso de estudio para tu tesis y cuál sería la limitación que pues surgió o que tú alcanzaste a ver para que se pueda aplicar como esta metodología, esta composición de las facultades a nivel más grande. Bueno, la limitación, la primera que encontré es lo que les comentaba de que los administrativos los absorbe mucho el tiempo. Entonces, tienen que hacer la parte de tratamiento de riesgos, de análisis, pero no les da tiempo de análisis. Entonces, ellos tienen el mantenimiento aislado del tratamiento de riesgos y simplemente cuando surge algo son actitudes reactivas y tareas reactivas, más que preventivas y programadas. Entonces muchas cosas, por ejemplo este riesgo físico que les decía, podrían ser manejadas desde el mantenimiento, pero no se logra por la parte, yo los entiendo, porque eso requiere tiempo y requiere mucho apoyo del personal a cargo y formación. Y entonces nos falta mucha cultura, nos falta a nosotros cultura, porque a veces vamos por ahí caminando, no valoramos lo que hacen los demás, descuidamos nuestras propias cosas.
Entonces es importante también, como personas, nosotros hacer la formación de la parte de la infraestructura es importante. O sea, aquí nos están formando y la UNAM nos forma sin ni siquiera pagar. Entonces, hacer uso adecuado de las instalaciones es importante para darles el soporte a las personas que trabajan en mantenimiento, estas personas administrativas. Entonces, yo creo que la limitación más grande es la parte cultural y la parte de que no hay un ente encargado. O sea, está la parte de protección civil a nivel UNAM, que visité las instalaciones y, por ejemplo, me di cuenta de que en un templo no podían salir porque tenían muchos activos dentro de una misma oficina. Entonces yo dije, bueno, ¿dónde está su evaluación aquí? Que entren, que los dejen entrar a las facultades, que tengan ese acompañamiento para poder hacer no cosas reactivas, sino preventivas y planeadas. Digamos que esa fue la limitación, y mi sugerencia era la parte de la comunicación del riesgo también, porque ya lo hacemos muy bien con lo de los temblores, porque ya es casi que una política ciudadana, ¿no? O sea, ya tenemos que cumplir con eso, pero podría haber ese tipo de formación en otras cosas, por ejemplo, que los profesores tuvieran pausas activas, que entraran a hacer una evaluación ergonómica. Eso hace que se apropien un poco más de su salud, de su funcionamiento, de su trabajo con los alumnos. Eso podría ayudar mucho también en la motivación. Entonces creo que todo es de formación y cultural. Pues suena muy bien, ¿no? Sí, está. Pues agradecemos mucho. Muchas gracias por la invitación. Entonces, así ya le... Muchas gracias, hasta luego. La constancia, Ya le damos. pues es hasta